Hemos estado, y está difícil con este libro porque es, pues son profecías de mucha destrucción y sabemos la destrucción viene en este caso por el pecado, rebelión de los pueblos. Empezando en 9:1, ya hemos estado hablando de las profecías de Israel y su destrucción. Y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz respondió sobre ellos. Entonces otra vez la profecía, varias profecías, hay muchos en Isaías, pero está hablando de qué pasó por el Jordán en Galilea de los gentiles, camino por el mar. La luz vino, dice. ¿Cuál luz? Pues nosotros sabemos, ¿no? Entonces en Mateo 4, si quieres ir conmigo, Mateo 4:12. Aunque ellos estaban bajo el juicio de Dios, dice, pero no siempre habrá oscuridad, sino vino en lugar de oscuridad, pecado, juicio, vino una luz. Y con esta luz nosotros sabemos, pues, de que vino el perdón. Entonces, cuando se arrepiente el pueblo, se arrepiente una persona, entonces en lugar de oscuridad empieza a resplandecer sobre él o ella la luz de Dios. Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de, ¿dónde? Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros tenemos esta luz y andamos, ojalá estamos brillando la luz con buenas obras, estamos brillando la luz en palabra, compartiendo con otros, que ellos que están en la oscuridad pueden conocer esta luz. Y la sombra de la muerte que está sobre ellos, y qué bonito en el aspecto, las oportunidades que tenemos, y ojalá que cada uno está aprovechando. No se pierda la oportunidad de hablar el plan de salvación con los que tienen miedo, que se sienten incómodos, que están enfermos, que tienen este COVID. Acuérdense, qué bien si uno está sanado, pero todos vamos a pasar de esta vida. Y si pasa sin el Señor Jesús, sin conocer esta luz, ya perdimos. Entonces, que sean suficientemente valientes
de abrir la boca. No pierda la oportunidad de hablar a la gente. Yo he escuchado muchas veces y muchos que me han dicho, no, es que si les digo, ahorita la puerta está abierta para comunicar y tener a esta persona, aquel como amigo, como conocido, pero si abro mi boca y les digo que se arrepienta, que lo que de veras necesita es la salvación, el perdón de sus pecados, la persona no me va a querer. Le digo, ¿por qué no arriesgas en lugar de decidir cómo la persona va a reaccionar? Muchas veces nosotros decidimos por miedo cómo la persona va a reaccionar. Pero yo te digo por experiencia, los más duros y los que yo estoy seguro que me van a rechazar, y les digo, y dicen gracias. Y no rechazan. Y más cuando uno está sufriendo o pasando algo, esta es la única esperanza verdadera, la salvación. A lo mejor los doctores no te van a sanar. Entonces no se pierdan la oportunidad de compartir la palabra de Dios con la gente. Y no decides cómo van a reaccionar, porque nadie sabe lo que está pasando en el corazón del otro. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces, el que me sigue no andará en tinieblas. Y en Isaías, un pueblo en la oscuridad, andando en la oscuridad, pero iba a venir luz que los iba a resplandecer. Y fue Jesús en 9:3, Isaías 9:3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la barra de su hombro y el cetro de su opresor, como en día de Medián. ¿Qué fue en el día de Madián? ¿Se acuerdan? Cuando Israel fue librado por Gedeón, 300 hombres, Dios quitó el yugo sobre Israel, que había miles y Dios dijo, no es mucho, hasta nada más los dejó con 300 y yo digo, los 300 tenían miedo, con razón, porque el ejército era tan numeroso que ellos se pusieron en grupos y nada más gritaron y quebraron sus vasos que tenían lámparas y nada más gritaron y se quedaron ahí, nada más puestos, y el pueblo empezó a matar unos a otros en la oscuridad y huir. Entonces Dios libró por este hombre. Entonces ya Dios como nos quiere librar y quiere librar Israel, pero Israel en este tiempo no quería. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revocado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, otra profecía, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo deleitado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. Ahora, entre estos versos, les voy a decir lo que otros, como yo no soy tan
Bueno, ustedes saben, están acá para entender la palabra de Dios más este Antiguo Testamento. Pero muchos dicen que esta es su segunda venida. Yo estoy en acuerdo, pero estoy en desacuerdo. Primero, un niño que nos has dado, esta es su primera venida, Jesús que vino. Pero lo que ellos dicen, como su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y cuando hablan 7, puede ser que 6 es su primera venida, pero en 7 dice confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Entonces, que empieza a hablar de su segunda venida. Entonces, sea como sea, está hablando de Jesús, el Dios de nosotros que es el mismo hombre y Dios. Un niño que nació, sabemos, pero un niño que fue Dios y hombre a la misma vez. Y no hay, como he dicho varias veces, de no sé cuántos grupos y cómo pueden decir que Jesús no es Dios. Uno, no están leyendo la palabra de Dios, están leyendo otras cosas, o están leyendo y están ignorando lo que dice, así como Satanás, torciendo diferentes cosas. Pero no puede sacar otra conclusión si es un niño y es Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte, que un niño, entonces sabemos es Jesús y Él es Dios. Y aparte el Nuevo Testamento confirma, y Él tomando el trono de su padre David, vino del tribu de David, entonces y confirmando para siempre Jesús que siempre en el principio era, es y será. Entonces nuestro Dios Jesús. En verso 8, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Entonces vamos a edificar, nada pasa, vamos a edificar con piedras. Cortaron los cabrigos, pero en su lugar pondremos cedros. Entonces, en otras palabras, nada pasa, sí, los enemigos, pero fíjate, pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y la boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendido. Entonces va a juntar sus enemigos contra ellos, y aun destruyéndolos, todavía va a extender sus manos, todavía no va a ser suficiente. Y yo siempre pregunto con muchos que dicen, si Dios es amor, ¿cómo puede destruir y castigar así tanto? ¿Cómo puede hacer estos tipos de cosas destruyendo su propio pueblo? Puede ser que no hemos conocido el Dios de la Biblia. Puede ser que no hemos entendido qué tan santo, santo, santo es Dios. Puede ver como nosotros como hombres que usamos nuestras emociones y sentimientos y sentires para basar cómo es Dios, y estamos haciendo Dios en la imagen de un hombre. Como yo no quiero castigar a mi hijo porque me duele, entonces hago Dios en mi imagen. ¿Y cómo es que Dios va a destruir y sigue destruyendo y haciendo algo así?
Yo creo porque no conocemos y no ponemos en práctica de veras la palabra de Dios como debe ser. Y no le conocemos. Dios ama tanto. Y unos dicen, pues es un amor duro. No, es un amor completo. Un amor que castiga para hacer dolor en el corazón, que la persona se arrepienta o el pueblo se arrepienta. Ama suficiente para ser justo. Juicio es Dios, Dios es justo. Entonces, si su pueblo no se arrepienta bajo el castigo, porque le ama tanto, entonces le va a castigar más duro. No se va a quitar su mano. Yo digo que nosotros no hemos conocido Dios como debemos. Y no podemos creer que Dios me va a dejar sufrir horriblemente con una enfermedad o otro. Es porque me ama y está esperando que me arrepiento para entregar mi vida de veras a Él. Volver a Él. Pero el pueblo no se convirtió al que, entonces Él siguió y extendió su mano más pesado, pero el pueblo no se, ese es el deseo de Él, no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará a Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Entonces, como no se arrepintieron, bueno, la cabeza y la cola también. Y dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. Los ancianos anduvieron mal. El profeta que enseña mentira es la cola. Y él dijo, voy a matar los ancianos y voy a matar también los profetas. Porque todos andan mal. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores, sus gobernados, se pierden. En otras palabras, los que estaban gobernando, ¿quiénes son los que gobiernan? En México vamos a hacer. Empezamos arriba. Presidente, bajo de él, gobernadores del estados, bajo de ellos, municipal, los presidentes municipales, bajo de ellos hay. ¿Cómo? Regidores, ok, alguien que sabe su asunto. ¿Hay alguien abajo regidores? A veces hay, ¿mande? Ok, presidentes de colonias, policía, hay muchos que en una forma u otra mantengan la autoridad o gobiernen en diferentes maneras. Y dice que todos, hablando de Israel, no hablando de México, Israel, que todos estaban bien mal. La cola y la cabeza. Y porque los gobernantes estaban mal, dice, sus gobernados. ¿Quiénes son los gobernados? Tenemos que hablar de esto. Entonces, tiene que ser, si vamos a hablar de México, tiene que ser que el presidente, los gobernadores, los de municipales, la policía, otros, si ellos están mal, entonces todo el pueblo va a ser mal también. ¿Nosotros? Si tu pastor, ese es un gobierno, ¿no? Si tu pastor anda mal, los que están abajo de él andan mal. Piensen, usen el cerebro, Qué triste es
que somos ovejas, de que la norma es, como Israel, los gobernantes están mal, el pueblo está mal. Los gobernantes roben, los jefes en los trabajos roben. Y los jefes en los trabajos roben y están enojados porque sus empleados roben. Y no pueden entender por qué. Porque están siguiendo tus hechos o mis hechos. Entonces, como el pueblo de Dios, déjame leer algo primero. En Mateo, voy a leer esto. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Normalmente el ciego guiando el pueblo sigue. Entonces los líderes quieren saber por qué hay tanta corrupción en el pueblo, porque muchas veces los líderes son corruptos. Y si tienes un pastor que es corrupto, que está mal, entonces normalmente el pueblo que le sigue está mal. Y si tienes un líder, un pastor que anda bien, ¿sabes qué todavía pasa? Muchos se quejan de él porque quieren andar mal. Porque no le gusta. Jesús, su líder. Jesús vino y ¿qué le hicieron? Le mataron. Pero gracias a Dios, nosotros debemos ser el remanente. Aunque el pastor anda mal, yo no lo debo seguirle en lo que anda mal. Cada uno de nosotros, qué triste que sigue muchas veces el pastor en lugar de Dios, pero ahí es donde cada uno tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, y cada uno para que el Espíritu Santo me puede estar hablando a mí y guiando mi vida. Entonces, porque los gobernantes andan mal, no quiere decir que yo tengo que andar mal. Yo estaba en la silla de usted. Y yo estaba abajo un pastor que estaba haciendo cosas, bueno, no muy bien. Y yo salí del primer pastor. Yo le hablé, pero yo empecé a leer la palabra de Dios. Y yo empecé a ver, hey, ¿por qué estamos haciendo? No, cállate, está bien. Y hey, ¿por qué? No, está bien. Hey, y le dije, ya me voy. Adiós. Y Dios me habló y un año después salí. Entonces, ¿por qué los alrededor de mí, en mi trabajo, en mi colonia, mis vecinos, mis familiares, conocidos en la iglesia misma, hacen las cosas chuecas? No quiere decir que yo tengo que hacerlos así. Yo no te puedo decir cuántos conocidos que decía amigos que he tenido que apartar de ellos así, porque hablándoles, hey, esto no está bien. ¿Qué? No, nada pasa. No, conmigo no. Si algo pasa. Como había dicho el primer pastor, contador de nosotros, que quería que yo pagaría mordidas para pasar mis papeles y todo. Y no fue, siempre me decía, no te mortifiques, así es México. Digo,
yo no vivo en México. Si vives en México, digo, yo no vivo en México, yo vivo arriba. Y donde yo vivo no está bien pagar mordidas. Gracias, no, bye. Tú no eres mi contador. Entonces, en 17, por tanto el Señor no tomará contentamiento en Isaías 9:17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni sus huérfanos y viudas tendrán misericordia, porque todos son, ¿qué? Falsos y malignos, y toda boca habla, ¿qué es despropósitos? ¿Mande? ¿Qué está diciendo? ¿Locuras? Ok, entonces locuras, mal. Ni con esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces, como los líderes anduvieron mal, Dios fue tanto contra ellos, ni tuvo misericordia con huérfanos y jóvenes, con ninguno. Tenía que exterminar y matar a todos. Esto está mal, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. Y el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés, Efraín, Manasés y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces siguió Jehová. Cuando estaba leyendo esto, y dice, comerá la izquierda y comerá el brazo de su amigo. Es como cada uno está destruyéndose, pero yo, pues soy medio raro, pero estaba imaginándome a mí, cuando leí esto la primera vez, me puse a pensar, si yo estaba muriendo de hambre, ¿comería mi brazo? Pensando, pongo un térmico, no sé, así, y mocho mi brazo, y si puedo vivir otros 10 días y como mi propia mano. ¿No? Yo sé. Pero ellos estaban destruyendo unos a otros, como comiendo el brazo de su amigo, y así, y más probable, por la muerte y todo, estaban literalmente también. Había veces en la palabra de Dios cuando comían sus bebés dentro de la ciudad y cosas tan horribles que no puedes creer lo que hace el hambre y la desesperación de morir. Entonces yo creo sí como mi propio brazo, pero tú no. O a lo mejor como el brazo de mi esposa. Bueno, qué horrible, ¿no? Dios, vamos a ver aquí, ¿están conmigo todavía o ya se durmieron? ¿Estamos bien? ¿Un poquito más? Dios usa en esta parte y ha estado usando los asirios para juzgar su pueblo. Entonces, Dios hace muchas veces como nosotros no entendemos. Interesante cómo Dios a veces cumple su voluntad. En Isaías 55:8, Isaías 55:8, porque mis pensamientos
no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Ok, entonces el comentario, antes de empezar a leer esto en capítulo 10. Otra vez, cuando estamos leyendo algo y tengo un comentario que no entiendo, un pensamiento que no entiendo, otra vez como esto, ¿cómo puede Dios permitir a Siria entrar y pueblos tan perversos y malos, abusando sus mujeres, abriendo las panzas de las mujeres, estrellando sus niños por las piedras? Y estamos hablando de que estos pueblos cuando entran es guerra y no hay misericordia. Puedes imaginar cualquier cosa y ellos lo harían, y lo harían, y lo harían, y lo hacían. Entonces, y cuando digo, esto no puede ser Dios, cuando la misma palabra de Dios dice que Dios lo mandó, lo permitió, es porque otra vez, si gracias a Dios que no podemos entender cómo Dios obra, esta prueba de que Él es Dios, yo no lo puedo entender. Qué bien, porque Él es mucho más allá que soy yo. Si yo lo puedo entender, quiere decir que yo soy como Dios entonces, y no es cierto. Yo no entiendo nada de Él. Todavía yo no sé ni cómo Dios hace la obra de Dios. Uno en su carro clamando a Dios, yo no creo, y boom, Dios le llena, le da don de lenguas y lleno del Espíritu Santo y le manda a México para ser pastor un gringo. ¿Quién puede entender esto? Yo no. Y el otro nada más dice, no, yo estaba nada más hablando y yo nunca sentía nada y nada más empecé a seguir a Dios y tengo 50 años siguiendo a Dios y Dios obra tan diferente y es Dios. Entonces, cuando no entiendes, no lo rechaces porque no lo entiendes. Medita en Él y trata de entenderlo, pero si nunca lo entiendes, tómalo por lo que es. Y ok, no entiendo, porque tú eres Dios. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos también. Tú no puedes entenderme, dice Él. En 10, fíjate, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hombre, me enojo con esto. Los falsos entre el pueblo, aprovechando. Estoy conociendo a mi pa, 82 años, y cuando somos mayores, yo veo cómo fácilmente aprovecha cuando ya mi ma, ya su mente ya no está, y la gente en la misma casa veo que a lo mejor hasta están quitando su dinero y ella ni da cuenta, ni sabe. Y cómo son los falsos que contactan los viejitos, los pobres y los huérfanos, los que no se pueden defender, sus mentes no están completos o ya están en la edad de que se deja y ellos están abusando y robándoles. Manda su dinero a mi ministerio. Y cuando agarran uno, yo he visto, como digo con mi papá, algunos que empezaron a mandar cartas al correo y cuando uno agarra la dirección de un viejito,
todos empezaron de todos lados. Necesitamos en Israel. Hay este programa para ayudar a los huérfanos. Hay esto. Y, no, hombre, me enojo. Mira, una foto de un niño con hambre, un flaquito. ¿Y por qué? Necesita. Y le manda dinero, le roba. ¿Sabes qué? Pobre de ellos cuando es el juicio. Pero qué feo los falsos que hacen esto. O lo que hacen, saben de los nuevos creyentes, como cuando yo era nuevo creyente. Tienen tanto amor, acabas de aceptar al Señor y ellos piden y sacan dinero de ellos. Sí, la iglesia necesita, aquí y nada más están robándolos y llenando sus bolsas. Es una cosa tan feo. No, hombre. Me enojo. Los pastores, perdóname, pero a lo mejor no se va a molestar, pero a lo mejor no, ya me dice que yo soy su pa ahora, entonces a ver. Pero la primera vez que me llevó a su iglesia, a otra iglesia, y me dice, mira, y digo, ¿por qué hay un moto ahí arriba de la plataforma? No, es una rifa. El pastor está sacando dinero. Digo, ¿qué? Así, dinero, sacando, buscando y nada más. Hombre, bueno, seguimos. Me voy a acordar de otras cosas y mejor que no. En 2 de Pedro 2:1. Gracias a Dios cuando la obra es de Dios, uno que ama a Dios, los pastores verdaderos no están interesados sino en alimentar su rebaño, no trasquilarlas. Como un pastor me dijo, no, es que ellos tienen mucha lana y hay que cortar la lana. Le quería pegar en su nariz también. Y ustedes no saben cuántas veces, ¿sabes qué? Yo creo que tengo dominio propio. Porque cuántas veces un pastor me ha dicho una cosa así y no le pegué. Pero sí le quería. Hombre, no, ustedes no saben cuántas veces he tenido la mano como, ya que vaya bien, ya, porque, bueno, en 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desoluciones, porque son ovejas, gente perdida, gente confundido, engañado, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por qué avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, palabras inflamadas, mentiras. El pueblo Israel estaba robando hasta huérfanos y viudas. Ay, qué feo. Verso 3, Isaías 10:3. ¿Y qué harán en el día de castigo? Porque Jehová diciendo, los voy a castigar. ¿A quién los acogerán para que los ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejarán su gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendido para destruirlos más. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Fíjate esto, báculo
de mi furor, vara, su palo, en su mano he puesto mi ira. Entonces Dios movió a Siria y puso su ira adentro Siria para castigar su pueblo. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pasará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar. ¿Cómo es esto? Y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Ahora lo que está diciendo Asiria no es Calno como Carquemes, Amat como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y sus ídolos? Pero acontecerá después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, y Jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Ahí está una cosa, y con esto voy a terminar. No vamos a leerlo todo. Pero fíjate cómo Dios usó Siria. ¿Quién puede saber cómo Dios obra? Para destruir su pueblo. Pero como Siria dijo, y sus reyes, mira, yo tengo todo el poder, fueron exaltados, ya entró en su corazón este orgullo de que yo estoy haciendo esto, yo soy muy sabio, son mis planes. ¿Y qué pasó con ellos? Volvió Dios y los tenía que destruir a ellos. Ahora, para nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros solos? Y si no podemos hacer nada sin Dios, y la verdad, aun el respiro que tenemos viene de Dios, Él me salvó, Él me permitió ser nacido, Él es el que me da talentos o habilidades o lo que sea en mi vida, porque el palo o la barra se gloria solo, el pico que está ahí, un lado del hoyo, dice, mira el hoyo que yo hice. Tú no hiciste el hoyo. Alguien te levantó y hizo el hoyo contigo. Pero nosotros muchas veces no estamos bien vanidosos y bien gloriosos. Mira cómo cocino yo. Yo soy la mejor cocinera en esta iglesia. ¿Quién te dio el olfato? ¿Olfato se llama? Para poder hacerlo. Entonces, yo creo para mí es una advertencia de ser, Señor, ¿sabes qué? Gracias a Dios por cualquier cosa que tú me permites hacer o ser. Cualquier cosa que me permites hacer o ser. Porque si no fuera por ti, Señor, yo solo hubiera estado en la prisión muerto. Hace muchos años. Entonces, ten cuidado de no dejar ser aplastado, porque entró en mi corazón este orgullo, creyendo que yo soy alguien haciendo algo que no soy. Hasta el incrédulo, como digo, que Dios lo puso para usarlo, yo digo, bueno, ahora te tengo que matar.
Y sabes que muchos obreros de Dios, Dios empieza a levantarlos, pastores, servidores, y usar sus vidas. Y es un peligro bastante grande en nuestras vidas de empezar a pensar que soy alguien que no soy.